En plena cena familiar de Navidad, mi padre soltó que era una carga y que tenía que irme de la casa. Al día siguiente, al preparar mi equipaje y decirles que no seguiría pagando las cuentas. La noche de Navidad siempre había tenido un brillo especial en mi memoria. Desde que era niño, aquel día significaba familia reunida, aromas que parecían abrazar el alma y un ambiente que, aunque a veces se teñía de tensiones silenciosas, siempre lograba envolvernos en una ilusión de unidad. Esa noche no fue diferente en apariencia, las luces parpadeaban en el árbol, las esferas reflejaban destellos dorados y rojos, y el sonido de los cubiertos contra los platos se mezclaba con villancicos de fondo. La mesa estaba llena de platillos que mi madre había preparado con esmero: pavó, ensalada, puré de papas, ponche caliente. Todo parecía perfecto, como si nada pudiera quebrar ese momento tan esperado del año. Sin embargo, dentro de mí ya había una especie de incomodidad, un presentimiento que no lograba explicar. Quizás era esa mirada fría de mi padre, que se repetía cada vez que nuestros ojos se cruzaban. O tal vez era la forma en que evitaba hablarme directamente, como si cada palabra que pudiera dirigirme fuese un esfuerzo innecesario. Aún así, yo sonreía, brindaba, intentaba mostrarme agradecido de estar ahí, rodeado de todos, aunque por dentro sintiera que había algo que no encajaba. Los niños corrían alrededor del árbol riendo, mis hermanos conversaban entre ellos sobre sus trabajos, sus viajes y sus planes futuros, y yo me mantenía en silencio, escuchando, participando apenas cuando alguien me hacía una pregunta. El ambiente era cálido para todos, menos para mí. Podía sentirlo, como si existiera un muro invisible que me separaba del resto, una barrera que me recordaba constantemente que no pertenecía del todo. El reloj marcó las 10 de la noche cuando mi madre sirvió el último plato de la cena. Todos levantamos nuestras copas para brindar, y en ese instante, por unos segundos, creí que quizá estaba equivocado, que mis sospechas eran solo una exageración de mi mente cansada. Miré a mi padre, esperando ver en él un gesto de afecto, aunque fuera mínimo, pero lo único que encontré fue una seriedad inquebrantable. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados, y en sus ojos se notaba que había algo guardado, algo que llevaba tiempo queriendo soltar. Yo no lo sabía, pero esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. No sería una cena más, no quedaría en el recuerdo como otra Navidad familiar llena de risas y conversaciones triviales. Aquella mesa, que parecía un refugio de unión, se transformaría en el escenario de una de las escenas más dolorosas que jamás imaginé vivir. Cada risa que escuchaba de mis hermanos sonaba distante, como si se desvaneciera en un eco. Cada palabra que salía de la boca de mi padre resonaba con un peso distinto, como si estuviera preparando el terreno para lo que estaba por venir. Yo intentaba disfrutar de la comida, del ponche que aún estaba caliente, de las luces parpadeando con un ritmo casi hipnótico. Pero por dentro, había un vacío que crecía, un presentimiento que se volvía más fuerte conforme pasaban los minutos. Nunca olvidaré esa sensación. Era como si el aire se espesara, como si la casa misma supiera que algo estaba a punto de romperse. Y ahí estaba yo, sonriendo débilmente, intentando aparentar normalidad, sin saber que en cuestión de instantes escucharía palabras que perforarían mi corazón en el día más sagrado del año para nuestra familia. Palabras que no se borrarían jamás. El silencio cayó de golpe, tan inesperado como un trueno en un cielo despejado. Mi padre dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco, lo suficientemente fuerte para que todos voltearan a verlo. Las conversaciones se interrumpieron, las risas se congelaron en el aire y hasta la música de fondo parecía haberse vuelto más baja, como si el universo entero se preparara para escuchar lo que estaba por decir. Yo lo miré con cierta inquietud, pensando que tal vez haría un brindis, que pronunciaría unas palabras de agradecimiento como solía hacerlo cada año. Pero en su rostro no había ternura ni alegría, solo dureza, un gesto implacable que me hizo sentir de inmediato que aquello no iba a terminar bien. Esta Navidad quiero hablar con franqueza, dijo, con una voz grave que retumbó en cada rincón de la sala. Todos guardaron silencio, atentos. Yo sentí un nudo en el estómago. Algo me decía que esas palabras no eran para todos, que iban dirigidas a mí. Y no me equivoqué. Eres una carga, soltó, mirándome fijamente, sin pestañear, como si cada sílaba fuera un martillazo directo a mi pecho. No puedes seguir viviendo con nosotros. La frase se clavó como un puñal. Por un momento pensé que había escuchado mal, que quizás se trataba de una broma pesada, de esas que hacen en la familia para romper la seriedad de la cena. Pero nadie rió. Nadie dijo nada. El ambiente se volvió tan pesado que hasta respirar dolía. Miré alrededor buscando apoyo, una palabra, una mano que se levantara en mi defensa. Mi madre bajó la mirada hacia el plato, como si de pronto la comida fuera lo más interesante del mundo. Mis hermanos se removieron incómodos en sus sillas, esquivando mis ojos. Nadie abrió la boca.
Nadie me defendió. Yo estaba solo. La rabia y la tristeza comenzaron a mezclarse dentro de mí. Quise responder, gritar, reclamar por todo lo que había hecho por esa familia, por las veces que puse mi hombro cuando ellos necesitaban apoyo, por las cuentas que ayudaba a pagar sin que nadie me lo pidiera. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. Lo único que pude hacer fue quedarme en silencio, sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar frente a todos. Mi padre continuó, implacable. Ya eres adulto, y lo que menos necesitamos en esta casa es alguien que solo estorba. No importa si es Navidad, tenía que decirlo. A partir de ahora, haz tu vida en otro lugar. Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior. Podía sentir como mi mundo se derrumbaba frente a todos, en la mesa donde tantas veces había soñado con unión, con cariño, con pertenencia. Y lo peor de todo no fue lo que dijo, sino el silencio cómplice que lo acompañó. Ese silencio de los que prefieren no meterse, de los que eligen callar aunque sepan que algo injusto está ocurriendo. Yo solo bajé la cabeza, mordiéndome el labio para no llorar, con la garganta ardiendo. La cena continuó, pero para mí todo perdió sentido. El sabor de la comida era ceniza en mi boca, las luces parecían apagadas y el calor del hogar se transformó en un frío insoportable que me atravesaba hasta los huesos. Aquella frase no fue solo un rechazo. Fue una sentencia. Una marca indeleble que se quedó grabada en lo más profundo de mí. En plena Navidad, frente a toda mi familia, mi padre había decretado que yo no tenía un lugar en su casa. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a contradecirlo. Después de escuchar esas palabras, el mundo a mi alrededor se volvió extraño, como si todo se hubiera ralentizado. Los sonidos llegaban distorsionados, las voces parecían ecos lejanos y las luces de Navidad que parpadeaban en el árbol se volvían un recordatorio cruel de que, justo en la fecha que simbolizaba unión y amor, yo estaba siendo rechazado por mi propia sangre. Sentí que me arrancaban el piso debajo de los pies. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mi pecho como si buscara escapar de ahí. Me preguntaba una y otra vez si de verdad era una carga, si realmente había hecho algo tan mal como para merecer esa humillación pública. En mi mente comenzaron a desfilar recuerdos de todo lo que había aportado, las veces que me quedaba hasta tarde ayudando a resolver problemas en casa, los días en que trabajaba de más para poder darles algo de tranquilidad económica, los pequeños sacrificios que hacía en silencio porque creía que ese era mi lugar, mi deber como hijo. Y aún así, todo eso parecía invisible para mi padre. No pude evitar recordar mi infancia, cuando me sentaba a esperar que él volviera del trabajo para contarle lo que había hecho en la escuela, con la ilusión de ver un gesto de orgullo en su rostro. Muchas veces no lo obtuve, pero en mi corazón de niño siempre había una esperanza. Ahora, ya de adulto, me daba cuenta de que esa esperanza se había roto para siempre. No solo no había orgullo, había rechazo, un rechazo tan profundo que lo convirtió en un discurso frío delante de todos. Una parte de mí quería levantarse de la mesa, gritarle en la cara, exigir respeto. Quería sacudir a mis hermanos, mirar a mi madre y decirle que al menos intentara defenderme. Pero otra parte, la que estaba paralizada por el dolor, me mantenía quieto, tragándome cada palabra, cada lágrima que quemaba en mis ojos. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, ¿y si tiene razón? ¿Y si de verdad soy un estorbo? Era inevitable cuestionarme a mí mismo, porque cuando las palabras vienen de la persona que debería protegerte, cuidarte y guiarte, se convierten en una verdad que perfora, aunque sepas en lo más profundo que no es justo. La voz de mi padre resonaba en mi mente una y otra vez, repitiéndose como un eco que no me dejaba respirar, eres una carga, no puedes seguir viviendo con nosotros. Me sentí pequeño, insignificante, como si mi vida no tuviera valor. Era una sensación devastadora, porque venía justo en el día en que uno espera sentir lo contrario. No había regalos, ni luces, ni cenas que pudieran compensar esa herida. Me invadió la tristeza más pura, esa que no se alivia con nada, que se clava y permanece. Y en medio de ese dolor, también surgió algo más, una rabia silenciosa. Una parte de mí comenzó a despertar y a decirme que no merecía ese trato, que yo había dado demasiado para que me trataran de esa manera. Esa voz interna era débil, casi un susurro, pero estaba ahí, recordándome que no debía permitir que esas palabras definieran quién era. La cena continuaba, pero yo ya no escuchaba nada. Los demás hablaban en murmullos incómodos, intentando seguir como si nada hubiera pasado, como si las palabras de mi padre pudieran borrarse con un nuevo brindis. Yo solo permanecía quieto, sintiendo como una tormenta me desgarraba por dentro, entendiendo que algo había cambiado para siempre. Esa noche, yo dejaba de ser hijo para convertirme en alguien más, en un extraño en mi propia casa. Cuando mi padre habló, no solo me habló a mí, habló para toda la mesa y, de alguna manera,
para todos los que alguna vez habían compartido nuestro techo. La mirada de cada persona se convirtió en un juicio que no necesitaba palabras. Mi madre, que siempre había sido el epicentro de los cuidados y de las excusas, dejó caer la mirada hacia sus manos temblorosas y apretó el tenedor con fuerza, como si sostener algo la anclara a la realidad y la protegiera de tener que intervenir. No hubo ninguna exclamación suya, ningún intento de suavizar la sentencia. Ella permaneció callada, y ese silencio suyo resonó como una renuncia que dolió más que el insulto original. Mis hermanos, por su parte, actuaron como si hubieran sido sorprendidos por un relámpago que los dejó paralizados. Uno evitó mirarme directamente y se concentró en su servilleta, otro, que siempre fue el más impulsivo, tragó grueso y volteó la cara hacia la ventana. Sus ojos mostraban incomodidad, vergüenza y miedo, no miedo por mí, sino miedo a romper la armonía familiar, miedo a convertirse en el siguiente foco de reproche. En sus rostros leí la contención de palabras que no se atrevieron a salir. Me dolió comprobar que el vínculo que creía sólido con ellos se deshacía ante la inercia de no querer meterse en lo que ya había sido decidido por la figura más autoritaria de la casa. Y después estaban los parientes que habían venido de visita, tías, primos, algún que otro cuñado. Algunos movieron la cabeza, fingiendo no entender la magnitud del comentario, otros disimuladamente examinaron sus teléfonos, creando una barrera pequeña y cobarde contra la tensión. Hubo una tía que me miró con los ojos llenos de compasión, pero su gesto se quedó en eso, en un destello breve e incapaz de trascender el protocolo social. Las conversaciones se reanudaron como si nada, con vacilaciones, frases cortadas y risas forzadas que pretendían soldar el quiebre. Pero la costura no prendía, la grieta era demasiado profunda. Lo más doloroso fue la sensación de traición silenciosa. No solo había sido sancionado públicamente, también había sido condenado a la soledad dentro de mi propia casa por la inacción de quienes podían haber levantado una voz por mí. Aquella noche comprendí que a veces el silencio actúa como soporte de la injusticia y que el deseo de evitar conflictos puede ser cómplice del daño. Me miraba a mí mismo desde fuera y veía a un hombre intentando sostenerse en la mirada de los suyos y encontrando, en cambio, la indiferencia. Sin embargo, la ausencia de defensa no implicó unanimidad en los sentimientos. Pude detectar matices, mi madre lloraba en su interior, no en voz alta, mi hermano menor tenía los puños apretados debajo de la mesa, una prima intercambió miradas con otra y por un instante fue como si quisieran decir algo. Esos pequeños gestos mostraban que no todos estaban conformes, pero el peso del mandato paternal hizo que se rindieran antes de intentarlo. La estructura familiar, tan habituada a ceder ante la autoridad, se plegó de nuevo en automático. Al terminar la cena, la gente comenzó a levantarse con movimientos torpes, como si quisieran escapar de una habitación que ya no reconocían. Se intercambiaron cortesías mecánicas y palabras protocolarias, algunos se acercaron a darme un abrazo leve, palpando una distancia que no supieron salvar. Sentí abrazos a medias, palabras que rozaban la superficie y se marchaban sin hundirse en la verdad. Aquello no curaba nada, lo único que dejaba era un eco persistente, la idea de que, para muchos, mantener la apariencia valía más que cuestionar la crueldad. Esa noche, mi casa se convirtió en un teatro de máscaras, todos fingían volver a la normalidad, pero detrás de cada gesto quedaba la huella de lo dicho. Mientras recogían los platos y apagaban las luces uno por uno, percibí cómo cada persona se retiraba con su pequeño equipaje de silencios y justificaciones. Y yo me quedé en mi silla, sintiendo que, aunque estuviéramos físicamente juntos, algo fundamental se había roto. No era solo la expulsión, era la constatación de que mi lugar en la familia ya no estaba garantizado por afecto ni por reciprocidad, sino por una frágil tolerancia que, a partir de esa noche, podía romperse sin aviso. Si estás disfrutando esta historia y quieres ver más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal. Cada suscripción nos acerca más a los 1000 suscriptores y me ayuda a seguir compartiendo contenido interesante contigo. Quédate, que lo mejor aún está por venir. Cuando todos finalmente se retiraron, dejándome solo en la casa que había sido mi refugio desde siempre, el silencio se volvió ensordecedor. Los ecos de los pasos alejándose resonaban en las paredes, recordándome que, por primera vez, estaba verdaderamente solo en Navidad. La sala, iluminada solo por las luces del árbol que seguían parpadeando con indiferencia, parecía un escenario desierto, frío y vacío. Cada sombra que proyectaban las luces se alargaba y se mezclaba con mis pensamientos, dibujando formas de tristeza y miedo que no sabía cómo enfrentar. Me quedé sentado allí, con la cabeza entre las manos, sintiendo como las lágrimas, que hasta entonces había contenido con esfuerzo, comenzaban a deslizarse por mis mejillas. Era un llanto silencioso, sin ruido, porque cualquier sonido hubiera roto la ilusión de que todavía podía mantener la dignidad frente a mí mismo. Recordé las navidades pasadas, los abrazos cálidos, las risas de mis hermanos, los regalos y las bromas que llenaban la casa de alegría.
Todo eso parecía pertenecer a otro mundo, uno que ya no estaba al alcance de mis manos. Ahora, mi única compañía era la sensación de rechazo absoluto y la certeza de que, a partir de ese momento, la familia que había conocido había cambiado para siempre. Me levanté y caminé hacia la cocina. Miré los platos sucios que todavía quedaban de la cena y sentí un vacío que no podía llenar con comida ni con bebida. Cada utensilio, cada servilleta, cada detalle cotidiano parecía hablarme de lo que había perdido. Intenté distraerme mirando por la ventana, observando las luces de los vecinos y los destellos de fuegos artificiales que aún iluminaban el cielo, pero ni siquiera aquello logró aliviar la presión que sentía en el pecho. La sensación de ser una carga, de no tener un lugar donde pertenecer, era demasiado pesada. Esa noche me sumergí en recuerdos que nunca había compartido con nadie. Pensé en todas las veces que había intentado agradar a mi padre, en las veces que había hecho sacrificios sin que nadie los reconociera, en los momentos de apoyo silencioso que había dado a cada miembro de la familia. Y me pregunté si todo eso había valido de algo, si realmente existía un hilo de afecto que me conectara a ellos, o si, en realidad, siempre había sido invisible, un mero espectador de sus vidas. Entre llanto y silencios, también surgió un hilo de rabia. Me di cuenta de que no podía permitir que alguien más definiera mi valor ni decidiera que mi existencia era un estorbo. Esa rabia era amarga, pero era también una chispa de fuerza que empezaba a abrirse camino en mi interior. Comprendí que debía tomar decisiones difíciles, que debía encontrar la manera de protegerme, de mantenerme firme aunque eso significara separarme de quienes deberían haberme amado incondicionalmente. Durante horas, me debatí entre quedarme y enfrentar la humillación que probablemente vendría al día siguiente, o prepararme para partir, para tomar el control de mi vida antes de que otros lo hicieran por mí. La noche avanzaba lentamente, con cada minuto aumentando mi sensación de urgencia y de vulnerabilidad. No había consuelo en la casa, ni en los recuerdos, ni en las luces que parpadeaban inocentemente. Solo quedaba la soledad y la certeza de que a partir de esa Navidad, nada volvería a ser igual. Finalmente, me recosté en la cama, con los ojos abiertos y el corazón acelerado, repasando mentalmente todo lo que debía hacer al amanecer. La noche de Navidad, que para otros era un momento de alegría, para mí se había transformado en un umbral hacia la independencia forzada, hacia la confrontación con una realidad dolorosa que no podía ignorar. Sabía que el día siguiente traería decisiones difíciles, decisiones que cambiarían mi vida y mi relación con esa familia para siempre. Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz del sol entrando por la ventana parecía demasiado intensa, casi agresiva. Cada rayo iluminaba la habitación y parecía recordarme que el día había llegado, que no había manera de retroceder. Me levanté lentamente, con un peso en el pecho que hacía difícil cada movimiento, y me dirigí hacia el armario. Abrí las puertas y comencé a sacar mi ropa, poco a poco, sintiendo como cada prenda, cada objeto que guardaba con cuidado, representaba un pedazo de mi vida que estaba a punto de abandonar. No era solo ropa. Cada camiseta, cada pantalón, cada libro, cada objeto personal era un recuerdo, una conexión con los años que había pasado en esa casa, con la rutina que había compartido con mi familia. Empacar significaba aceptar que todo eso estaba a punto de cambiar, que ya no tendría un lugar seguro en la casa que siempre había llamado hogar. La sensación era extraña, por un lado, un alivio silencioso de dejar atrás un ambiente que me había rechazado, por otro, un dolor profundo por perder la cercanía de quienes alguna vez habían formado parte de mi mundo. Mientras doblaba cuidadosamente cada prenda, escuchaba los pasos de mi madre en la cocina, probablemente preparando algo como si la rutina pudiera borrar lo ocurrido. Cada sonido me recordaba que ellos seguían con su vida, que yo debía tomar la mía, y que cualquier intento de permanecer bajo el mismo techo sería en vano. Los pensamientos se mezclaban con emociones contradictorias, tristeza, rabia, decepción, pero también una chispa de determinación que me impulsaba a no ceder, a no seguir siendo quien ellos querían que fuera. Mis manos temblaban ligeramente mientras colocaba los objetos en la maleta. A veces me detenía, miraba un recuerdo, un libro o una foto y sentía que algo dentro de mí se rompía. No era solo el hecho de irme, sino la confirmación de que la relación con mi padre y, en cierto modo, con el resto de la familia, había cambiado de manera irreversible. No podía olvidar las palabras de la noche anterior, y tampoco podía ignorar el silencio de los demás. Cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha se quedaba conmigo, grabada en mi memoria. Empacar también se convirtió en un ejercicio de reflexión. Pensaba en todo lo que había hecho por ellos, en los sacrificios silenciosos, en las veces que había intentado mantener la paz y apoyar a la familia sin recibir reconocimiento. Todo eso me llevó a una conclusión dolorosa pero necesaria: ya no podía permitir que mi vida y mis esfuerzos fueran ignorados ni usados en mi contra. Si quería conservar mi dignidad, debía actuar, debía tomar decisiones firmes y claras.
Mientras cerraba la maleta, sentí una mezcla de tristeza y liberación. La tristeza provenía de lo que estaba perdiendo, de la familia que siempre había conocido y que ahora parecía distante e inaccesible. La liberación, en cambio, surgía de darme cuenta de que, aunque doloroso, este acto significaba reclamar mi espacio, marcar mis propios límites y decidir finalmente que mi vida no estaría subordinada a la indiferencia ni al desprecio. Y así, con cada prenda guardada, cada objeto colocado con cuidado, me preparaba no solo para salir físicamente de la casa, sino también para enfrentar las consecuencias emocionales y financieras de mis decisiones. La maleta no contenía únicamente ropa, sino también la determinación de no dejar que nadie definiera mi valor ni mi lugar en el mundo. Era un símbolo de mi independencia, de la primera decisión importante que tomaba para protegerme a mí mismo frente a un rechazo tan inesperado como devastador. Con la maleta ya cerrada y lista, tomé aire varias veces antes de dirigirme hacia la sala donde aún se encontraban mi padre y el resto de la familia. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo mismo intentara retenerme, pero sabía que tenía que hablar, que no podía dejar que el miedo o la tristeza me paralizaran. Sentía la mezcla de rabia y determinación ardiendo en mi pecho, y con cada movimiento, esa mezcla se hacía más intensa. Papá, empecé, mi voz firme a pesar de que el corazón latía con fuerza. Quiero que sepas algo antes de irme. Mi padre levantó la mirada de su taza de café y me observó con una expresión entre desdén y curiosidad. Los demás me miraban con cierta tensión, adivinando que lo que iba a decir rompería aún más la frágil calma que había quedado después de la cena. Tomé aire de nuevo, sintiendo que cada palabra necesitaba ser clara y definitiva. A partir de hoy, continué, no voy a seguir pagando las cuentas de esta casa. He contribuido durante años, a veces más de lo que corresponde, y ahora entiendo que no puedo seguir sosteniendo algo que no me respeta. El silencio que siguió fue inmediato y pesado. Podía escuchar cómo cada respiración se volvía más lenta, cómo los relojes parecían detenerse y cómo mis palabras caían con un peso que no se podía ignorar. Mi padre frunció el ceño, y por primera vez, vi que sus palabras de la noche anterior habían sido un error que comenzaba a resonar incluso en él. La tensión en la habitación era palpable, y los demás miembros de la familia intercambiaron miradas nerviosas, sorprendidos por la firmeza con la que hablaba. ¿Qué estás diciendo?, respondió finalmente mi padre, su voz tensa, intentando mantener la autoridad que la noche anterior había exhibido sin piedad. Que no voy a seguir sosteniendo algo que no me valora, dije, manteniendo la mirada fija en la suya. No puedo seguir siendo responsable de las cuentas mientras me tratan como una carga. Esta es mi decisión y no voy a cambiar de opinión. Mis hermanos permanecieron en silencio, algunos respirando hondo, otros con los labios apretados. Podía notar que había sorpresa y cierto miedo en sus ojos, porque no estaban acostumbrados a que yo me enfrentara con tanta claridad a mi padre. Mi madre bajó la mirada, tal vez entendiendo que ya no había vuelta atrás. El ambiente estaba cargado de tensión, cada palabra y cada gesto contaba, y yo sentí que, por primera vez, estaba reclamando mi dignidad frente a todos ellos. El efecto de mi declaración fue inmediato. Mi padre se levantó, caminó unos pasos hacia mí y me miró con una mezcla de ira y desconcierto. Por un instante, sentí que las palabras podrían estallar en un conflicto abierto, pero yo me mantuve firme. No era solo un acto de desafío, era una declaración de independencia, una línea trazada que nadie podía cruzar. En ese momento comprendí que la vida había cambiado. La familia que conocía, con sus jerarquías y reglas implícitas, ya no dictaría mi destino. Había tomado control de mi vida y, aunque doloroso, me sentí más libre que nunca. La tensión era alta, pero en mi interior había una sensación de alivio. Por primera vez, había enfrentado el rechazo sin dejarme arrastrar, había puesto límites claros y me había reivindicado ante mí mismo. Cuando finalmente me retiré de la sala, llevando conmigo la maleta y la sensación de haber recuperado algo que nadie podía quitarme, comprendí que aquella Navidad sería recordada para siempre, pero no por los regalos, la comida o las luces. Sería recordada por el instante en que entendí que mi valor no depende de la aprobación de quienes deberían amarme, sino de la manera en que me respeto a mí mismo y defiendo mi espacio. Cada paso que di hacia la puerta fue un acto de afirmación, un recordatorio de que la dignidad personal no se negocia, aunque el dolor sea intenso y la soledad parezca infinita. Mientras caminaba por los pasillos que conocía de memoria, veía con claridad todo lo que había sucedido. La humillación de la noche anterior, el silencio de mi madre, la incomodidad de mis hermanos, incluso la mirada fugaz de algunos parientes que comprendieron lo grave del momento. Todo eso me había marcado, pero también me había enseñado algo crucial, que no se puede construir un futuro si se permite que otros dicten el valor de nuestra existencia. La expulsión de la casa, tan dolorosa en apariencia, se convirtió en una oportunidad para tomar las riendas de mi vida. Al salir, respiré profundo.
El aire frío de la mañana me golpeó el rostro, recordándome que cada día es un nuevo comienzo. Y aunque el frío era intenso, me sentí más vivo que nunca, porque cada decisión que había tomado, desde empacar mis cosas hasta anunciar que dejaría de pagar las cuentas, era un paso hacia la libertad. Por primera vez, sentí que estaba actuando por mí mismo y no por la expectativa de otros, y eso, aunque aterrador, era liberador. Recordé todas las veces que había intentado encajar, que había cedido, que había dejado de lado mis propios deseos para complacer a otros. Me di cuenta de que nunca más podría permitirme ese sacrificio injustificado. Aprendí que el amor familiar no siempre es suficiente para garantizar respeto, y que a veces, incluso en fechas señaladas como la Navidad, uno debe tomar decisiones difíciles para preservar su bienestar emocional y su dignidad. Mientras caminaba hacia el coche que me llevaría lejos de aquella casa, me sentí extraño, una mezcla de tristeza y orgullo. La tristeza por lo que estaba dejando atrás, por los recuerdos y los vínculos que ahora se sentían distantes, el orgullo porque, a pesar del dolor, había defendido mi valor y mis límites. Esa Navidad, el rechazo de mi padre y la indiferencia de mi familia se convirtieron en un recordatorio poderoso: uno no puede esperar que otros validen su existencia, debe aprender a hacerlo por sí mismo. Y en ese momento, con el árbol de Navidad iluminando la ventana detrás de mí y las luces de la calle reflejadas en el cristal del coche, supe algo fundamental: podía sentir dolor, podía llorar, podía extrañar, pero nada ni nadie podía quitarme la convicción de que merezco respeto, merezco cuidado y merezco vivir sin sentirme una carga. Cada kilómetro que recorría me alejaba de la casa física, pero me acercaba a la certeza de que el lugar donde realmente pertenecía era aquel que construyera con mis propias manos, con mis decisiones y con la seguridad de que nadie, ni siquiera quien lleva tu sangre, puede definir tu valor sin tu consentimiento. Esa Navidad marcó el final de una etapa y el inicio de otra. Una etapa donde aprendí que la independencia no es solo económica o física, sino también emocional y moral. Aprendí que defenderse no es un acto de egoísmo, sino de respeto propio. Y aunque la herida permanecerá, también quedó la enseñanza más importante: uno siempre tiene la capacidad de levantarse, de seguir adelante y de construir su lugar en el mundo, incluso cuando quienes deberían amarte eligen apartarte.